La pantalla del iPhone brillaba en la oscuridad del dormitorio. Eran las 11:47 p.m. del 4 de mayo de 2016, y Sarah, la hermana de Jennifer Needham, miraba su teléfono, reproduciendo la llamada de FaceTime de esa tarde. Algo en la sonrisa de Jennifer no había llegado a sus ojos. Algo en la forma en que había mirado por encima de su hombro, como comprobando quién podría estar escuchando. Sarah reproduciría esa conversación de 17 minutos cientos de veces en los meses siguientes, buscando la pista que se había perdido, la señal de advertencia que podría haber salvado la vida de su hermana. Menos de 12 horas después de que terminara esa llamada, Jennifer Needham, su esposo Mark y sus 2 hijos pequeños estarían muertos. Para entender lo que sucedió en las primeras horas del 5 de mayo de 2016, hay que entender quiénes eran los Needham, o al menos, quiénes parecían ser. Mark y Jennifer Needham vivían en una urbanización de lujo en Needham, Massachusetts, un pueblo cuyo nombre, a menudo, habían bromeado que era destino. Su casa, estilo colonial, en Meadowbrook Lane, era el tipo de casa que aparece en las revistas de bienes raíces: columnas blancas, persianas negras, un césped extenso que Mark mantenía meticulosamente cada sábado por la mañana. Los vecinos saludaban al pasar en coche, admirando las coronas de temporada en la puerta y los cajones de flores perfectamente dispuestos bajo cada ventana. Mark, de 38 años, trabajaba como analista financiero senior para una prestigiosa firma de inversiones en Boston. Conducía un BMW de alquiler, llevaba trajes a medida y tenía el tipo de apretón de manos seguro que hacía que los clientes confiaran en él con sus fondos de jubilación. Jennifer, de 35, había dejado su carrera en ventas farmacéuticas cuando nació su primer hijo, dedicándose a criar a Emma, de 8 años, y a Noah, de 5. Ella era la mamá que organizaba las ventas de pasteles de la escuela, que nunca se perdía un partido de fútbol, que publicaba fotos en Instagram de elaboradas fiestas de cumpleaños y vacaciones familiares en Cape Cod. Desde fuera, lo tenían todo. Pero en las semanas previas a esa terrible mañana, habían comenzado a aparecer grietas en la fachada cuidadosamente construida, grietas que solo unas pocas personas habían notado y que la mayoría había descartado. El oficial Thomas Riley llevaba 19 años en el departamento de policía de Needham y había visto su parte de escenas perturbadoras. Pero nada lo preparó para lo que encontró en el 47 de Meadowbrook Lane en la mañana del 5 de mayo de 2016. La llamada al 911 había entrado a las 7:32 a.m. de una vecina, Patricia Chen, que había estado paseando a su perro cuando notó que la puerta principal de los Needham estaba abierta. Esto era inusual. Mark era notoriamente particular con la seguridad. Patricia había llamado. No recibió respuesta, y luego notó algo que la heló la sangre: un zapato de niño en el umbral de la puerta, y más allá, una mancha oscura en el suelo de madera. Cuando Riley llegó a las 7:41 a.m., encontró a Patricia al final de la entrada, con las manos temblando tan fuertemente que apenas podía sostener su teléfono. Se acercó a la casa con su arma desenfundada, llamando para identificarse. El silencio que lo recibió era absoluto. La escena interior sería descrita más tarde por el fiscal del distrito como uno de los homicidios domésticos más brutales en la historia de Massachusetts. Jennifer Needham fue encontrada en el dormitorio principal, tendida en el suelo entre la cama y la ventana. Le habían disparado 3 veces, 2 en el pecho y 1 en la cabeza. El forense determinaría más tarde que las heridas en el pecho habían sido primero, y que Jennifer probablemente había vivido varios minutos antes del disparo final y fatal. Emma, de 8 años, fue descubierta en su dormitorio, decorado con pósters de caballos y una estantería llena de novelas de Harry Potter. Le habían disparado una vez, mientras estaba sentada en su escritorio. Una tarea de la escuela a medio terminar yacía bajo su pequeño cuerpo.
Noah, de 5 años, fue encontrado en el dormitorio de sus padres, lo que sugería que había corrido allí buscando protección. Le habían disparado 2 veces. Mark Needham estaba en el garaje, desplomado al volante de su BMW. Una única herida de bala en la cabeza. Una Glock 21 del calibre .45 yacía en el asiento a su lado. La evaluación inicial era clara y devastadora. Asesinato-suicidio. Mark había matado a su familia y luego a sí mismo, pero en 48 horas los investigadores comenzarían a sospechar algo mucho más complejo y siniestro. Sarah Mitchell había conducido desde su casa en Providence en el momento en que escuchó la noticia. Cuando llegó a la estación de policía a las 2:15 p.m. del 5 de mayo, la detective Lisa Park la esperaba en una sala de interrogatorios con una caja de pañuelos y una grabadora. «Necesito que entienda algo», dijo Sarah antes de que la detective pudiera hacer su primera pregunta. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero su voz era firme. «Mark no hizo esto. Sé que todo el mundo cree que lo hizo. Sé cómo se ve. Pero mi hermana me llamó anoche. Tenía miedo, pero no de Mark. Tenía miedo de otra persona». La detective Park se inclinó hacia adelante. Esta era la primera contradicción a la aparente narrativa de asesinato-suicidio. ¿Dijo quién? No tuvo la oportunidad. No dejaba de mirar por encima de su hombro. Dijo. La voz de Sarah se quebró. Dijo, «Si me pasa algo, no fue un accidente». Esas fueron sus palabras exactas. La detective lo anotó cuidadosamente. ¿Parecía su hermana estar en peligro inmediato durante esta llamada? Eso es lo que he estado tratando de averiguar. Parecía nerviosa, asustadiza, pero también trataba de actuar con normalidad, como si no quisiera que quien estuviera en la casa supiera que estaba preocupada. ¿Estaba Mark en casa durante esta llamada? Sarah dudó. No lo sé, supuse que sí. Los niños estaban dormidos, lo mencionó, pero nunca lo vi, nunca lo escuché. Esta conversación se volvería crucial para lo que sucedió después. La detective Park tomó nota de obtener los registros telefónicos de Jennifer y solicitar los datos de FaceTime a Apple. Más importante, decidió echar un vistazo más de cerca a la escena del crimen, esta vez con ojos frescos y la pregunta, ¿y si esto no fuera un asesinato-suicidio en absoluto? Mientras los equipos forenses continuaban procesando la casa de Meadowbrook Lane, el compañero de la detective Park, el detective Raymond Torres, comenzó a investigar el pasado de Mark Needham. Lo que encontró pintó una imagen muy diferente a la del exitoso hombre de negocios de trajes a medida. El archivo de empleo de Mark en Beacon Investment Partners reveló la primera bandera roja. Había sido puesto en licencia administrativa 3 semanas antes de los asesinatos. La razón oficial era investigación interna pendiente respecto a discrepancias en cuentas de clientes. Torres contactó al supervisor de Mark, Gordon Hayes, quien inicialmente se mostró reacio a discutir sobre un empleado fallecido. Pero cuando Torres explicó que era una investigación de homicidio cuádruple, Hayes se mostró más comunicativo. Mark fue uno de nuestros mejores durante años, explicó Hayes por teléfono. Los clientes lo adoraban. Tenía una forma de hacer que la gente sintiera que su dinero estaba en las manos más seguras posibles. Pero hace unos 6 meses comenzamos a recibir quejas. Pequeñas cosas al principio, transferencias bancarias que tardaban más de lo prometido, estados de cuenta que no coincidían exactamente con lo que los clientes recordaban autorizar. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Torres. Hayes guardó silencio por un momento. Todavía estamos reconstruyéndolo, pero parece que entre 1.2 y 1.5 millones de dólares. Torres silbó bajo. Eso no son pequeñas discrepancias. No, Mark había estado ejecutando un esquema sofisticado, moviendo dinero entre cuentas,
usando depósitos de nuevos clientes para cubrir retiros de cuentas antiguas. Estructura clásica de Ponzi, pero a una escala más pequeña y personal. Era bueno en eso, demasiado bueno. Si uno de nuestros auditores no hubiera decidido hacer una revisión profunda aleatoria de su cartera, quizás no lo habríamos descubierto hasta dentro de otro año. Los cargos por malversación habrían destruido todo lo que Mark había construido: su carrera, su reputación, el estilo de vida de su familia. El BMW era de alquiler. La casa tenía una hipoteca enorme. La vida perfecta de Instagram de Jennifer estaba financiada completamente con deudas y dinero robado. Pero, ¿la ruina financiera equivalía a motivo para el asesinato? Torres no estaba convencido. En su experiencia, los criminales de cuello blanco típicamente huían en lugar de volverse violentos. Huían a países sin tratados de extradición. Comenzaban nuevas vidas bajo nombres nuevos. Normalmente no asesinaban a toda su familia, a menos que hubiera algo más, algo que todavía estaban pasando por alto. El doctor Michael Chang, el forense asignado al caso, completó sus informes de autopsia preliminares el 7 de mayo. Sus hallazgos complicarían significativamente la investigación. El análisis de la hora de la muerte sugirió que Jennifer, Emma y Noah habían muerto entre las 2:00 am y las 4:00 am del 5 de mayo. La hora de la muerte de Mark se estimó entre las 3:00 am y las 5:00 am. Una ventana que se superponía con las muertes de su familia, pero no colocaba definitivamente su muerte después de las de ellos. Más preocupantes eran los patrones de residuo de pólvora. En un escenario típico de asesinato-suicidio, las manos del tirador mostrarían residuo de disparo, GSR, significativo. Las manos de Mark sí mostraban GSR, pero el patrón era inconsistente con disparar múltiples tiros a corta distancia. El residuo en su palma derecha y dedos estaba presente, pero más ligero de lo esperado. Las manos de Jennifer, sin embargo, contaban una historia diferente. Su mano derecha mostraba GSR mínimo, pero su mano izquierda, específicamente su dedo índice y pulgar izquierdos, mostraba una concentración de residuo que no podía explicarse por transferencia pasiva. «Es posible», le dijo el doctor Chan a la detective Park durante su reunión, «que Jennifer manipuló o tocó el arma en algún momento durante el incidente. ¿Podría haberla disparado?» El patrón de residuo sería consistente con eso. Sí. Pero hay otra posibilidad: contacto defensivo. Si ella agarró el arma durante una lucha o si el tirador presionó el arma contra su mano, podríamos ver este patrón. El informe balístico añadió otra capa de complejidad. Todas las balas recuperadas de la escena provenían de la Glock 21, registrada de Mark. Pero el análisis de trayectoria de las heridas de Jennifer sugirió que le habían disparado desde dos posiciones diferentes. Los primeros dos disparos desde la puerta del dormitorio principal. El disparo final desde mucho más cerca, casi a quemarropa. Esto sugería dos tiradores, o un solo tirador que había pausado entre el ataque inicial y el disparo de gracia. El segundo escenario podría explicar por qué Jennifer había sobrevivido el tiempo suficiente para potencialmente manipular el arma. Mientras el equipo forense trabajaba con la evidencia física, el detective Torres recibió los registros telefónicos que había solicitado. Lo que encontró en el uso de datos de Jennifer abriría el caso de par en par. La llamada de FaceTime con Sarah había terminado a las 9:34 p.m. del 4 de mayo, pero el teléfono de Jennifer había permanecido activo durante horas después. A las 11:47 p.m., la hora en que Sarah mencionó haber visto la sonrisa de Jennifer que no llegaba a sus ojos, Jennifer no había estado en una llamada en absoluto. Torres contactó inmediatamente a Sarah. Nos dijo que hizo una videollamada con su hermana la noche en que murió.
¿A qué hora fue esa llamada? Alrededor de las 9:15, quizás 9:30, confirmó Sara. ¿Y está segura de que esa fue la única llamada esa noche? Sí, absolutamente. Lo recuerdo porque me estaba preparando para acostarme cuando ella llamó. ¿Por qué? Torres no respondió directamente. En cambio, preguntó, ¿mencionó Jennifer alguna vez problemas con su teléfono? ¿Quizás alguien accediendo a él de forma remota? La inhalación brusca de Sara fue audible. Dios mío, hace unas 3 semanas dijo que cosas raras ocurrían con su teléfono, aplicaciones que se abrían solas. Su batería se agotaba muy rápido. Pensó que tenía malware. Los registros telefónicos revelaron algo más. A partir de aproximadamente 2 semanas antes de los asesinatos, el teléfono de Jennifer había estado accediendo a un servicio de copia de seguridad en la nube al que no estaba suscrita. Alguien había estado monitoreando su teléfono remotamente, leyendo sus textos, escuchando sus llamadas, posiblemente incluso mirando a través de su cámara. Pero, ¿quién y cómo? La respuesta vino de una fuente inesperada: el sistema de seguridad del hogar de los Needham. La detective Park había solicitado las grabaciones de la cámara del timbre Ring de los Needhams el primer día de la investigación. La cámara no mostraba nada inusual en la noche del 4 de mayo, Mark llegando a casa del trabajo a las 6:47 p.m., un repartidor dejando un paquete a las 7:23 p.m. y luego ninguna actividad hasta que Patricia Chen descubrió la puerta abierta la mañana siguiente. Pero los Needhams también tenían un sistema de seguridad interno, un hecho que solo salió a la luz cuando los investigadores entrevistaron a la compañía de seguridad del hogar. El sistema incluía cámaras en la sala de estar, la cocina y una en el pasillo del piso superior, cámaras que habían sido instaladas a insistencia de Mark 6 meses antes, aparentemente para monitorear allanamientos mientras estaban de vacaciones. La hermana de Jennifer, Sara, mencionó algo durante una entrevista de seguimiento que hizo que la detective Park solicitara las grabaciones internas. Jen dijo que Mark se había obsesionado con la seguridad. Siempre estaba revisando las cámaras en su teléfono, incluso durante la cena. Ella pensó que era por el estrés del trabajo, pero la hacía sentir incómoda. La compañía de seguridad, Secure Home Systems, inicialmente afirmó que los datos habían sido sobrescritos automáticamente. Pero Torres fue persistente y finalmente un técnico admitió que la copia de seguridad en la nube del sistema tenía un periodo de retención de 30 días. Las grabaciones aún existían. Lo que las cámaras capturaron transformaría la investigación. La cámara de la sala de estar mostraba a Mark llegando a casa y saludando a Jennifer con un beso. Todo parecía normal. La familia cenó junta. Mark ayudó a Noah con un rompecabezas, mientras Jennifer limpiaba la cocina. A las 8:47 p.m., Mark subió al piso superior, y la cámara del pasillo lo capturó entrando en su oficina en casa. A las 9:12 p.m. sonó el teléfono de Jennifer, la llamada de FaceTime de Sara. La cámara de la cocina mostraba a Jennifer contestando, sonriendo, hablando con su hermana durante aproximadamente 20 minutos. Parecía relajada, normal, pero a las 11:52 p.m., la cámara del pasillo capturó algo que lo cambió todo. Una figura emergió del dormitorio de invitados al final del pasillo, no de la oficina de Mark, donde había ido horas antes. La figura vestía ropa oscura, moviéndose con cuidado, deliberadamente. La persona se detuvo fuera de la habitación de Emma, escuchando. Luego se movió hacia el dormitorio principal. La detective Park rebobinó la grabación y mejoró la imagen. La complexión de la persona era consistente con la altura y el peso de Mark, pero algo andaba mal con la forma de caminar. Rígida, torpe, como si la persona estuviera herida o no estuviera familiarizada con la distribución de la casa.
Más importante, cuando la figura giró ligeramente, la imagen mejorada reveló algo impactante. La persona llevaba guantes y lo que parecía ser una máscara estilo pasamontañas. ¿Por qué Mark Needham llevaría una máscara en su propia casa? La respuesta vino de una verificación de antecedentes que el detective Torres había hecho sobre todos los conocidos de Mark. Mark tenía un hermano menor, Daniel Needham, que vivía en Worcester, Massachusetts, a unas 40 millas de la escena del crimen. Daniel, de 33 años, tenía antecedentes penales: allanamiento de morada en 2009, agresión en 2012 y más recientemente una orden de restricción presentada contra él por su exnovia en 2014 por acecho y acoso. Trabajaba esporádicamente como jornalero y tenía un historial de pedir dinero a Mark. Torres y Park condujeron a Worcester el 9 de mayo para entrevistar a Daniel. Lo encontraron en un apartamento en el sótano, en una sección deteriorada de la ciudad, rodeado de latas de cerveza vacías y colillas de cigarrillo. Las primeras palabras de Daniel cuando abrió la puerta: sabía que vendrían eventualmente. No los invitó a entrar. En cambio, salió encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Yo no los maté, dijo, pero sé quién lo hizo. Los detectives intercambiaron miradas. Park dijo: ¿por qué no empieza desde el principio? La historia de Daniel era un relato de celos, desesperación y manipulación. Según él, Mark siempre había sido el niño de oro. Exitoso, inteligente, casado con una mujer hermosa, viviendo la vida que Daniel siempre había querido. Durante años, Daniel le había pedido dinero prestado a su hermano, siempre prometiendo devolverlo sin lograrlo nunca. 6 meses antes, Mark había cortado toda ayuda por completo. Dijo que no podía ayudarme más, que tenía sus propios problemas. Me enfadé. Le dije que me debía, que siempre me había menospreciado, que él lo tenía todo y yo no tenía nada. ¿Lo amenazó?, preguntó Torres. Daniel miró hacia otro lado. Puede que haya dicho algunas cosas sobre lo fácil que sería quitarle todo, como él me había quitado todo a mí. ¿Usted mató a los Needham, Daniel? No. La voz de Daniel se elevó. Pero alguien más lo hizo, y me usó para hacerlo. Durante la siguiente hora, Daniel expuso una historia que sonaba casi demasiado elaborada para creer. Pero los detectives encontrarían luego evidencia que respaldaba cada afirmación. 3 semanas antes de los asesinatos, Daniel recibió un mensaje a través de Facebook de alguien usando una cuenta falsa. El mensaje decía ser de alguien que sabía sobre el esquema de malversación de Mark y quería ayudar a Daniel a obtener lo que merecía de su rico hermano. La persona, que nunca reveló su identidad, propuso un plan. Daniel se colaría en la casa de Mark mientras la familia no estuviera, robaría algunas joyas y efectivo que Mark mantenía escondido y haría que pareciera un robo aleatorio. A cambio, Daniel recibiría $50,000 de información sobre dónde Mark mantenía sus cuentas en el extranjero. Estaba desesperado, dijo Daniel. Pensé que solo sería un robo. Me dieron los códigos de seguridad, me dijeron cuándo la familia estaría fuera, sabían todo sobre el horario de Mark. Daniel admitió que se había colado en la casa de los Needham 2 veces en la semana anterior a los asesinatos. Una vez para familiarizarse con la distribución, otra para realmente tomar algunas joyas y efectivo. Había usado guantes y una máscara ambas veces, usando los códigos proporcionados por su misterioso benefactor. Pero nunca toqué un arma, nunca quise que nadie saliera herido. Esto solo se suponía que era sobre dinero, eso es todo. Park se inclinó hacia adelante. Daniel, ¿se coló en esa casa en la noche del 4 de mayo? No, estuve aquí. Puedo probarlo. Estuve en un bar con amigos hasta la hora de cierre. Luego vine a casa. Pueden revisar la vigilancia del bar, preguntarle al camarero. Mis amigos les dirán.
Torres tomó nota de verificar la coartada, pero algo más lo inquietaba. ¿Estos códigos que le dieron seguían funcionando el 4 de mayo? El rostro de Daniel se puso pálido. No lo sé. Deberían haberlo hecho. Mark los cambiaba cada mes, pero quienquiera que me ayudaba siempre me enviaba los nuevos códigos unos días antes de que los actualizaran. ¿Le dio estos códigos a alguien más? No, nunca. Se suponía que yo era el único que... Daniel se detuvo, la comprensión asomando en sus ojos. Dios mío, me usaron, obtuvieron los códigos de mí y luego no pudo terminar la oración. La cuenta de Facebook que había contactado a Daniel fue rastreada hasta una computadora en una biblioteca pública de Boston. La cuenta había sido creada usando credenciales falsas y accedida solo a través de las computadoras públicas de la biblioteca, haciéndolo casi imposible de identificar. Pero la cuenta había cometido un error. Había accedido a los mensajes de Daniel desde una dirección IP diferente en una ocasión. Una dirección que rastreaba hasta una cafetería a 3 cuadras de la oficina de Mark en Beacon Investment Partners. Torres obtuvo las grabaciones de vigilancia de la cafetería para el día en que se envió el mensaje. Después de horas de revisar material granuloso, vio a alguien que lo hizo sentarse derecho, un hombre de 40 y tantos años, con una gorra de béisbol y gafas de sol, a pesar de estar en el interior, sentado frente a una computadora portátil cerca de la ventana. El rostro del hombre estaba parcialmente oculto, pero algo en su complexión y postura parecía familiar. Torres mostró la grabación a Gordon Hayes, el supervisor de Mark en Beacon. La reacción de Hayes fue inmediata. Ese es Philip Crawford. Trabajaba con Mark. ¿Trabajaba? ¿En pasado? Philip fue despedido hace unos 8 meses. Había algunas preocupaciones sobre sus prácticas de negociación. Nada criminal, pero suficiente como para que decidimos separarnos. No se lo tomó bien. Torres sintió que las piezas comenzaban a alinearse. ¿Philip culpó a Mark por su despido? Hayes dudó. Philip afirmó que Mark lo había saboteado, que Mark había robado a algunos de sus clientes y luego lo había reportado a la gerencia para eliminar la competencia. No sé si eso es cierto. Mark era ambicioso, pero nunca lo vi como despiadado. ¿Dónde está Philip Crawford ahora? No tengo idea. Dejó Massachusetts, creo. Quizás se mudó al sur. Alguien mencionó Florida. La mención de Florida activó un recuerdo para la detective Park. Había visto algo en los registros telefónicos de Mark, una serie de llamadas a un número de Florida en las semanas previas a los asesinatos. Sacó el archivo y confirmó. Mark había llamado a un número en Fort Lauderdale 6 veces en abril, cada llamada durando entre 15 y 45 minutos. El número pertenecía a Philip Crawford. La computadora portátil personal de Mark, que había estado en su coche al momento de su muerte, proporcionó la siguiente pieza crucial de evidencia. La analista forense de computadoras, Sarah Chen, descubrió una carpeta oculta que contenía correspondencia por correo electrónico entre Mark y Philip. Los correos electrónicos contaban una historia de creciente desesperación y miedo. Philip efectivamente se había mudado a Florida después de su despido de Beacon, pero había estado monitoreando la carrera de Mark desde lejos. Cuando descubrió el esquema de malversación de Mark, cómo lo descubrió seguía sin estar claro. Vio una oportunidad para venganza y ganancia. Los correos electrónicos comenzaron a finales de marzo de 2016. El primer mensaje de Philip era simple. Sé lo que has estado haciendo con las cuentas de los clientes. Deberíamos hablar. La respuesta de Mark era de pánico. No sé de qué estás hablando. Necesitas dejarme en paz. Pero Philip fue persistente. Durante las siguientes semanas envió a Mark información detallada sobre la malversación, números de cuenta, fechas de transferencia, incluso nombres de clientes. Lo sabía todo.
Las demandas de Philip eran claras. Mark le pagaría $500,000 a cambio del silencio de Philip. Si Mark se negaba o iba a la policía, Philip enviaría toda la evidencia tanto a la firma como a las autoridades, asegurando que Mark enfrentaría cargos criminales. Los correos de Mark mostraban a un hombre atrapado en una situación imposible. No tenía 500,000, sus activos estaban atados a la casa y al estilo de vida que todo estaba financiado por deudas y dinero robado. Incluso si pudiera liquidar todo, no sería suficiente. En un correo electrónico del 23 de abril, Mark escribió: «Me estás pidiendo algo que no puedo darte. Si me expones, lo pierdo todo. Mi trabajo, mi casa, mi familia. Jennifer me dejará. Mis hijos crecerán sabiendo que su padre es un criminal. Tiene que haber otra manera». La respuesta de Philip era escalofriante. «Entonces supongo que tendrás que averiguar cómo conseguir el dinero. O quizás hay otra solución que no hemos considerado. A veces los problemas tienen soluciones permanentes». Los detectives Park y Torres se sentaron en la sala de conferencias con la fiscal del distrito, Elena Rodríguez, exponiendo su teoría del caso. Philip Crawford estaba chantajeando a Mark Needham, comenzó Park. Pero en algún momento, el chantaje no fue suficiente. Crawford quería venganza, o quizás se dio cuenta de que Mark nunca podría pagar, o quizás simplemente había decidido eliminar a Mark por completo. Torres continuó. Crawford contactó a Daniel Needham bajo el pretexto de ayudarlo a robar a su hermano, pero el propósito real era obtener los códigos de seguridad y establecer un patrón de alguien que se colaba en la casa de los Needham. Cuando Daniel se coló 2 veces sin incidentes, proporcionó la historia de cobertura perfecta. En la noche del 4 de mayo, dijo Park, Crawford usó los códigos de seguridad que Daniel había proporcionado sin saberlo. Entró a través de la ventana del dormitorio de invitados. Hay una malla que muestra marcas frescas de herramientas consistentes con haber sido abierta desde fuera. La ventana da al patio trasero, donde no hay cámaras. Crawford conocía la distribución por fotos, o quizás por haber estado en la casa cuando él y Mark eran colegas. Esperó hasta que la familia estaba dormida, luego mató sistemáticamente a Jennifer y a los niños. Pero aquí es donde se complica. Park abrió la línea de tiempo en su computadora portátil. Mark estuvo en su oficina hasta aproximadamente la 1:30 am, trabajando en algo. Encontramos documentos activos en su computadora con marcas de tiempo. Crawford podría haberlo matado primero, pero no lo hizo. Creemos que Crawford quería que Mark supiera que su familia estaba muerta. La venganza definitiva. La cámara del pasillo muestra a alguien entrando al dormitorio principal a las 2:14 am. Esa persona está dentro durante aproximadamente 18 minutos. Durante ese tiempo, tanto Emma como Noah son asesinados. Jennifer es disparada 2 veces, pero sobrevive inicialmente. Rodríguez se inclinó hacia adelante. ¿Cómo explican el residuo de disparo en las manos de Jennifer? Creemos que Jennifer se despertó durante el ataque a los niños. Enfrentó a Crawford. Posiblemente trató de agarrar el arma. Eso fue cuando le dispararon las primeras 2 veces. Crawford luego fue al garaje donde Mark se había quedado dormido en su escritorio. Su computadora portátil muestra actividad hasta las 2:09 am, lo que significa que podría no haber escuchado los disparos silenciados. ¿Silenciados?, preguntó Rodríguez. Torres asintió. Los vecinos nunca reportaron haber escuchado disparos. El forense notó que los patrones de heridas y quemaduras de pólvora son consistentes con un arma silenciada. Mark era dueño de una Glock 21, pero no era dueño de un silenciador. Sin embargo, Philip Crawford tenía un silenciador registrado para un modelo Glock comprado legalmente en Florida en 2015. Park continuó. Crawford mata a Mark en el garaje. Luego tiene un problema. Esto necesita parecer un asesinato-suicidio,
Pero la escena del crimen está mal. Jennifer aún está viva en el dormitorio, así que Crawford regresa arriba y dispara el tiro final en la cabeza de Jennifer. Coloca el arma en la mano de Mark en el garaje, tratando de hacer que parezca que Mark se mató allí. Pero Crawford comete errores. El patrón de GSR en Mark no es del todo correcto. El tiempo está mal. El forense no puede decir definitivamente que Mark murió después de su familia. Y lo más importante, las grabaciones de seguridad muestran a alguien entrando desde el dormitorio de invitados, no a alguien que ya estaba en la casa. Encontrar a Philip Crawford se convirtió en la prioridad de la investigación. Torres contactó al Departamento de Policía de Fort Lauderdale, quienes visitaron la última dirección conocida de Crawford, un condominio cerca de la playa que Crawford había desocupado 3 días después de los asesinatos. Las grabaciones de seguridad del edificio mostraban a Crawford saliendo el 8 de mayo con 2 maletas grandes y una bolsa de deporte. Su coche, un Toyota Camry plateado registrado en Florida, fue encontrado más tarde abandonado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood. Los registros de tarjetas de crédito mostraban que Crawford había comprado un boleto de ida a la Ciudad de México el 8 de mayo, saliendo a las 11:45 p.m. Las autoridades mexicanas confirmaron que había entrado al país, pero no tenían registro de a dónde había ido desde allí. Se emitió una orden internacional de búsqueda. El Grupo de Trabajo de Crímenes Violentos del FBI se unió a la investigación. El rostro de Crawford apareció en carteles de búsqueda y sitios web de crímenes reales. Pero Crawford aparentemente había desaparecido. Durante 3 meses no hubo avistamientos creíbles, ninguna actividad financiera, ningún contacto con conocidos. Parecía que había planeado su escape tan cuidadosamente como había planeado los asesinatos. Luego, en agosto de 2016, Interpol recibió una pista de un expatriado estadounidense que vivía en San Miguel de Allende, una ciudad en el centro de México popular entre jubilados estadounidenses. El expatriado afirmó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Crawford en una cafetería local, hablando inglés con acento estadounidense y pagando con efectivo. La Policía Federal Mexicana allanó un apartamento en San Miguel de Allende el 23 de agosto de 2016. Encontraron a Philip Crawford viviendo bajo un nombre falso, trabajando como tutor de inglés, aparentemente planeando quedarse en México indefinidamente. Crawford renunció a la extradición, una decisión que sorprendió a los investigadores. A veces piensan que pueden vencer los cargos, explicó Torres a Sarah Mitchell cuando ella preguntó al respecto. Prefieren enfrentar el juicio que pasar años luchando contra la extradición desde un país extranjero. De vuelta en Massachusetts, los equipos forenses habían continuado construyendo el caso. Había surgido nueva evidencia que fortalecía la teoría de la acusación. Una unidad de almacenamiento alquilada bajo el nombre de Crawford en Boston contenía el silenciador faltante de Mark Needham, el que debería haber estado con su Glock. Crawford lo había robado durante una visita previa a la casa de los Needham, posiblemente durante una de las veces que había usado los códigos de seguridad para entrar. El análisis de ADN de evidencia traza encontrada en el dormitorio de invitados de los Needham reveló células epiteliales consistentes con el perfil de ADN de Crawford. Había estado en esa habitación, a pesar de no tener una razón legítima para estar allí. Lo más condenatorio de todo, el análisis de la computadora portátil de Crawford, incautada del apartamento en México, reveló borradores de los mensajes que había enviado a Daniel Needham, junto con planes detallados de la distribución de la casa de los Needham, el horario diario de la familia y notas sobre las vulnerabilidades del sistema de seguridad. La computadora portátil también contenía algo que incomodaba incluso a investigadores experimentados, un documento titulado Solución Final,
con fecha del 28 de abril de 2016. Era un plan paso a paso para asesinar a la familia Needham y encuadrarlo como un asesinato-suicidio. El juicio de Philip Crawford comenzó el 3 de abril de 2017, casi un año después de los asesinatos. El caso atrajo atención nacional, con Court TV cubriendo los procedimientos de principio a fin. La acusación, liderada por la fiscal del distrito Elena Rodríguez, presentó un caso metódico. Presentaron la evidencia de correos electrónicos que mostraban el chantaje de Philip a Mark. Llamaron a Daniel Needham, quien testificó sobre haber sido manipulado para proporcionar códigos de seguridad. Trajeron a la analista forense de computadoras para explicar la evidencia condenatoria en la computadora portátil de Crawford. El doctor Chang, el forense, guió al jurado a través de sus hallazgos, explicando por qué la escena del crimen era inconsistente con un asesinato-suicidio. Las grabaciones de seguridad de la casa de los Needham fueron reproducidas repetidamente, mostrando a la figura enmascarada emergiendo del dormitorio de invitados. Una habitación que Mark no habría tenido razón para entrar esa noche. La defensa, liderada por el abogado Marcus Webb, argumentó que el caso de la acusación era circunstancial. Afirmaron que Mark Needham, enfrentando la ruina financiera y cargos criminales, efectivamente había matado a su familia y a sí mismo. Sugirieron que los correos electrónicos de Crawford eran el resultado de descubrir la malversación de Mark, pero no probaban que hubiera cometido asesinato. ¿Dónde está el arma del crimen?, preguntó Webb durante su declaración inicial. ¿Dónde está el silenciador que la acusación afirma que el señor Crawford usó? Encontraron un silenciador en una unidad de almacenamiento. Sí, pero ¿pueden probar que fue usado en estos crímenes? No, no pueden. La defensa llamó a sus propios testigos expertos, que desafiaron la línea de tiempo del forense y sugirieron explicaciones alternativas para los patrones de GSR. Pero la acusación tenía una pieza más de evidencia devastadora: datos de ubicación telefónica. El detective Torres había obtenido los registros de ubicación telefónica tanto para Mark como para Philip Crawford. Mientras Crawford había sido lo suficientemente inteligente como para no usar su teléfono durante la comisión real de los crímenes, las semanas previas a los asesinatos contaban una historia condenatoria. El 15 de abril, el teléfono de Crawford lo ubicó en Boston, a pesar de que afirmaba estar en Florida. El teléfono se conectó a Torres en Needham, Massachusetts, el 22 de abril, el mismo día en que Daniel Needham se había colado en la casa para su paz práctica. Más críticamente, el 3 de mayo, el día antes de los asesinatos, el teléfono de Crawford estaba en Boston. Viajó desde el aeropuerto Logan a un hotel en Cambridge, donde Crawford se había registrado bajo su propio nombre, otro error, sugiriendo quizás que se había vuelto demasiado confiado. El teléfono permaneció en el área de Cambridge hasta las 11:47 p.m. del 4 de mayo, cuando comenzó a moverse hacia Needham. A la 1:23 a.m. del 5 de mayo, el teléfono estaba a menos de un cuarto de milla de la casa de los Needham. Permaneció en esa área hasta las 4:16 a.m., luego viajó de regreso hacia Boston. A las 7:58 a.m. del 5 de mayo, aproximadamente 20 minutos después de que se descubrieran los cuerpos, el teléfono de Crawford estaba en el aeropuerto Logan. Había abordado un vuelo a Fort Lauderdale a las 9:40 a.m., menos de 2 horas después de que Patricia Chen llamara al 911. La defensa intentó argumentar que los datos de ubicación telefónica no eran lo suficientemente precisos para ubicar a Crawford en la escena. Pero combinado con toda la otra evidencia, los correos electrónicos, las grabaciones de seguridad, la evidencia de ADN, los archivos de la computadora portátil, la línea de tiempo se volvió irrefutable.
El juicio duró 6 semanas. El jurado deliberó durante 4 días. El 15 de mayo de 2017 entregaron su veredicto. Cargo 1. Asesinato en primer grado de Jennifer Needham, culpable. Cargo 2. Asesinato en primer grado de Emma Needham, culpable. Cargo 3. Asesinato en primer grado de Noah Needham, culpable. Cargo 4. Asesinato en primer grado de Mark Needham, culpable. Cargos adicionales de allanamiento de morada, intimidación a testigos y manipulación de evidencia. Culpable en todos los cargos. Philip Crawford no mostró emoción mientras se leían los veredictos. En la galería, Sarah Mitchell lloraba, sosteniendo la mano de la madre de Jennifer. La audiencia de sentencia se llevó a cabo 3 semanas después. La fiscal del distrito Rodríguez se paró ante el juez y pronunció una declaración que capturó lo que muchos habían sentido durante toda la investigación y el juicio. Philip Crawford no solo mató a 4 personas, orquestó un esquema elaborado diseñado para destruir a una familia 2 veces. Primero, al quitarles la vida. Luego, al hacer parecer que Mark Needham había asesinado a su propia esposa e hijos. Quería que el legado de Mark fuera uno de horror. Quería que la familia de Jennifer creyera que su hija había muerto a manos de su esposo. Ese nivel de crueldad va más allá de los actos físicos de asesinato. Fue un intento de asesinar la memoria misma, de envenenar el amor y la confianza que las familias deberían tener entre sí, incluso después de la muerte. El juez sentenció a Crawford a 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Mientras los alguaciles llevaban a Crawford fuera de la sala del tribunal, finalmente habló, su voz apenas audible. Mark me debía. Él me quitó todo primero. Fue lo más cercano a una confesión que el tribunal jamás escucharía.